Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en este tercer evento de cuerpos académicos con colaboración internacional, MIPYMES, alumnos y egresados. A continuación, en esta jornada de la tarde, arrancamos nuestra sesión con una conferencia titulada Construyendo puentes, estrategias para la solución de los conflictos, a cargo de la maestra Cintia Margarita Luna Ricaño. Vamos a hablar un poco de su formación profesional y su experiencia. Ella se define como una experimentada profesional en el trabajo con el recurso humano, con un historial comprobable, con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, lealtad a sus valores tanto morales, éticos y profesionales, abierta a los cambios, dispuesta a aportar y continuar aprendiendo. Tiene una maestría en psicología organizacional por el Instituto de Estudios Universitarios. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Hispana. Tiene diversos cursos como el seminario Temas Selectos de Género, curso hacia la vida libre de violencia, inducción a la norma oficial mexicana, igualdad laboral y no discriminación, el Moodle para docentes nivel básico. Ha participado en el Congreso Internacional Psicoemociones, Inteligencia Emocional y Tanatología, y un diplomado para la formación de tutores, además de contar con diversas certificaciones como el Adobe Testing Program. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la maestra Cintia Margarita Luna Ricaño. Muy buenas tardes, gracias. Conferencia. Con el conflicto es inevitable, pero la guerra es opcional. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy y poder compartir con ustedes pues un momento y compartir también parte de las estrategias de solución de conflictos. Sabemos y conocemos que en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea personal, ya sea profesional, pues los conflictos son inevitables. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pues estamos tomando decisiones. Sin embargo, lo que va a diferenciar el resultado que podamos obtener de estos conflictos pues, es la manera en cómo nosotros los abordamos. A lo largo de esta conferencia vamos a explorar diversas estrategias que puedan ayudarnos pues, a gestionar y resolver conflictos de manera más efectiva. Quise otorgar este tema o este título a esta conferencia de Construyendo Puentes, Estrategias para la Solución de Conflictos, debido a un cuento que yo leí, que si me permiten se los voy a contar brevemente. Trata sobre dos granjeros, que cada uno de ellos pues tenía su propia hacienda y pues colindaban la una con la otra. Resultaba que estos dos granjeros pues eran hermanos. A lo largo de más de 40 años nunca había tenido ningún conflicto grave o fuerte, pero resulta que llegaron a presentar conflictos a la hora de compartir materiales, las ventas y demás, y se dejaron de hablar completamente. Entonces, un buen día llega un carpintero con su cajita a tocar la casa precisamente del hermano mayor y venía a ofrecer sus servicios, buscaba trabajo por unos días. Entonces, a lo que el hermano mayor contestó, claro que sí. Mira, lo que vamos a hacer, dice, es que quiero construir una barda enorme de ese lado con esas maderas que tengo acumuladas ahí. ¿Por qué? Porque el hermano precisamente había dividido, eh, desviando el cauce del río para poder dividir pues las dos granjas. Entonces el hermano lo que quería era pues cubrir, generar una valla para no tener que verlo nunca más. Entonces el carpintero reunió todo el material y empezó a trabajar. Y el granjero dijo que regresaba por la tarde, se fue al pueblo, regresa por la tarde y ¿cuál es su sorpresa? Ya el carpintero había terminado su trabajo, pero no había construido una barda, sino más bien había construido un puente. Entonces, a medida de que ve que era un puente y no lo que había pedido, se empieza a acercar al puente y se da cuenta que su vecino, que era su hermano menor, empieza a cruzar ese puente y se acerca y le empieza a decir, gracias hermano, eres una buena persona, a pesar de lo que te dije, de todo lo que hice, tú buscaste la manera de volvernos a unir. Entonces se dieron un fuerte abrazo, le ofrecieron trabajo al carpintero y el carpintero se negó y dijo que su labor ahí ya había terminado. ¿Por qué? Porque tenía que construir otros puentes. Entonces, justamente esta historia fue la que me inspira a mí a ponerle construyendo puentes, estrategias para la solución de conflictos. Para poder entender un poquito más sobre lo que son los conflictos, es necesario poder definirlo.
y hablamos que es un proceso natural y parte esencial de la interacción humana. Es necesario comprenderlo, es necesario gestionarlo de manera adecuada, pues para poder obtener los resultados más constructivos. Tradicionalmente, como seres humanos, percibimos al conflicto como si fuera el sinónimo de una desgracia, como si fuera algo de mala suerte, como si fuera algo desafortunado para las personas que están implicadas dentro de lo que es el conflicto. Entonces, por ello, nos dice que pueden existir o puede darse en los conflictos porque existe una incompatibilidad entre las conductas, entre los objetivos, entre las percepciones, entre los afectos y también los grupos de las personas, o porque tengan metas diferentes. Sin embargo, el conflicto nos dice que debe verse como una crisis. Al verse como una crisis, lo podemos ver como una oportunidad de cambio. Hay que pensar que la crisis o un fracaso puede convertirse en un éxito. Y justo aquí les comparto una frase que me gusta mucho de Dalai Lama, que dice, no conseguir lo que deseas a veces significa un maravilloso golpe de suerte. Entonces, a partir del conflicto, nos dice que se genera una gran oportunidad para poder manejar los procesos de aprendizaje que reflejen pues esas experiencias positivas, en las cuales pues los que están implícitos dentro del conflicto interactúan y promueven pues las oportunidades para poder plantear lo que son alternativas frente a esa diferencia. Vamos a conocer algunos de los orígenes y raíces del conflicto antes de podernos adentrar a lo que son las estrategias. Pero antes quisiera comentarle unos casos, más bien datos curiosos que encontré, donde aplica, por ejemplo, la ciencia del conflicto en las relaciones. Los expertos dicen que las parejas casadas que tienen conflictos sanos, es decir, aquellas personas o aquellas parejas que pueden resolver sus disputas sin necesidad de gritar, sin necesidad de faltarse al respeto, tienen más probabilidades de tener relaciones duraderas y satisfactorias que aquellas personas que evitan la confrontación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están reprimiendo, le doy la razón para no entrar en conflicto, o le doy la razón para no tener que discutir. Y es precisamente por la idea que teníamos ya preconcebida, de que en muchas ocasiones lo que es el conflicto se ve como algo negativo, pero si lo empezamos a ver de manera positiva, de que podemos rescatar cosas diferentes y podemos obtener mejores resultados al entrar en conflicto, podemos cambiar también los resultados. Otro de los datos curiosos que encontramos es que el conflicto en la toma de decisiones. Hay un estudio realizado por la Universidad de Harvard, nos dice que se descubrió que las personas que evitan los conflictos dentro de su área laboral tienden a tomar decisiones menos efectivas. Aparentemente diríamos que un ambiente sano, un ambiente donde todos funcionan bien y nunca hay conflictos, que es sinónimo de que están progresando. Pero en ocasiones nos puede dar un indicador totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque esto se debe a la falta de discusión y la falta de desacuerdo, pues nos impide de alguna forma ampliar nuestras perspectivas y llegar a soluciones más creativas. Y de esta forma, pues también poder evolucionar. Entonces, de ahí la importancia que también aprendamos a gestionar los conflictos, a ver cómo dentro de las empresas también nos pueden ayudar a crecer y poder ampliar nuestras alternativas frente a la resolución de las situaciones que nos van pasando pues día con día. Algunos de los orígenes y raíces del conflicto son los siguientes que están enlistados aquí. Tenemos la subjetividad de la percepción. En esta nos dice que las personas tendemos a captar de forma diferente. Por ejemplo, imaginen la siguiente situación. Dos personas que se están empujando una a la otra. Quizá una persona pueda percibir, están jugando. Otra persona a lo mejor dirá, se están peleando. ¿De qué depende de esto? Pues también de nuestras experiencias, depende también de todo lo que nosotros hemos aprendido hasta ese día. Y esto también en algunas ocasiones pues nos llega a generar conflictos. El segundo origen tiene que ver con las fallas de comunicación. Esto se debe a que tenemos o existen ambigüedades semánticas que tergiversan los mensajes, es decir, ciertas palabras que yo utilice, ciertas frases que yo pueda utilizar, pueden ser interpretadas de manera errónea por las demás personas. Y nuevamente tiene que ver con mi contexto, tiene que ver con la zona en donde vivo, tiene que ver con mi cultura
y esto también en ocasiones puede generarme pues conflictos con las otras personas. El siguiente es la desaprobación entre las necesidades y los satisfactores. En este nos dice que la indebida distribución de los recursos naturales y también económicos, pues son los que más nos van a llevar a estas disputas, a estas diferencias de por qué algunos están percibiendo más y por qué algunos están percibiendo menos. La siguiente tiene que ver con la información completa. Cuando quienes opinan frente a un tema conocen solamente una parte del problema o una parte de la situación, pues lejos de acercarnos a la solución del conflicto, podríamos agrandar esa situación. Y lo mismo ocurre en nuestra vida cotidiana. A veces tendemos a malinterpretar la información o damos por hecho cosas y es precisamente lo que nos lleva a un conflicto. El siguiente es la interdependencia. Nos dice que hay que tener en cuenta la sobreprotección y la dependencia, es decir, la sobreprotección y la dependencia son malos o son negativos de alguna forma. Y esto tiene que ver con nuestras formas de crianza. Entonces, cuando a una persona se le sobreprotege, como no se le permite equivocarse, como constantemente se le están solucionando los problemas que se le presentan, es más probable que en el futuro pues pueda tener conflictos con su entorno, conflictos con otras personas, por no saber cómo gestionar y cómo resolver problemas. El siguiente, que son las presiones que causan la frustración. En este hace referencia que se presentan cuando la persona adquiere muchos compromisos a la vez y no se permite dar cumplimiento pues a todo lo que quisiera hacer en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Pues se presenta la frustración. Y como tal, ya empezamos a entrar en conflicto entre qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a resolver. Doy prioridad a los demás, doy prioridad a mis propias necesidades y es donde se causan los problemas. Y por último, tenemos aquí las diferencias de lo que es el carácter. Sabemos que cada cabeza es un mundo, sabemos que existen diferentes individuos dentro de la sociedad y cada uno de nosotros pues tenemos diferente forma de ser, diferente forma de pensar y tenemos diferente forma de actuar. Y por ende nos va a llevar a desacuerdos con otras personas, con otros contextos u otras decisiones. Antes de poder iniciar con lo que es la estrategia, vamos a explicar un modelo de Thomas Kilmann, quien menciona que en este modelo que él plantea existen como 5 estilos de personas para poder afrontar un conflicto. En situaciones de conflicto nos dice que podemos describir la conducta de la persona de acuerdo a 2 dimensiones básicas, que son las que encontramos de este lado. En primero voy a explicar la asertividad. Esta nos dice que es en medida en que el individuo intenta satisfacer sus propios intereses. Tenemos lo que es la cooperación. Perdón. En donde dice que el individuo pues trata de satisfacer, pero los intereses de los demás. Si se dan cuenta, están divididos en 5 cuadrantes. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos para poder entenderlos mejor. Voy a iniciar con el competitivo, que está en la parte superior izquierda. En la ubicación que se encuentra el competitivo, nos dice que es una persona asertiva, pero no cooperativa. Es decir, son personas que regularmente están orientadas hacia el poder. ¿Qué sucede con estas personas o qué es lo que buscan? Satisfacer sus propios intereses. ¿Cómo van a satisfacer esos intereses? Pues a expensas de las otras personas. Entonces, de alguna forma, para poder entender cómo resolver un conflicto, necesitamos entender también cómo funcionan las personas, cómo es que aprendieron a solucionar los conflictos. El segundo, que es el colaborador, que está en la parte superior derecha, es una persona asertiva y cooperativa. Al colaborar nos dice que el individuo pues intenta trabajar con las otras personas y de esta forma pues encontrar una solución que pueda satisfacer plenamente los objetivos para ambos, tanto de la otra parte como para sí mismo. Posteriormente tenemos en la parte del medio lo que son las personas comprometidas. Habla como que es el intermedio entre la asertividad y la cooperación. El objetivo de estas personas es encontrar una solución oportuna, mutuamente aceptable, que pueda satisfacer parcialmente
pues ambas partes. En este no se analiza tan profundamente como lo es en el colaborador. Esa es la diferencia entre uno y otro. De ahí tenemos el evasivo. Es una persona no asertiva y no cooperativa. El individuo no persigue inmediatamente sus intereses ni tampoco los intereses de la otra persona. Es decir, es una persona que trata lo más posible no hablar del conflicto. Si no se le incorpora, si no se le menciona, para esa persona mejor. O sea, no le gusta como intrometerse, no le gusta opinar, no le gusta ser parte de la solución tampoco de los conflictos. Y por último tenemos al complaciente, que es totalmente lo contrario de lo que mencionábamos del competidor. No es asertivo, pero sí es cooperativo. Prácticamente sería como el otro extremo. Deja de lado sus propios intereses para poder satisfacer los intereses de la otra persona. En este podríamos hablar de un indicio o de un elemento de autosacrificio, que lo cual en ocasiones pues llega a ocasionar más problemas y no es sano tampoco para la persona. ¿De acuerdo? Y ahora sí, voy a introducirme netamente a explicar lo que son las estrategias y voy a iniciar con la escucha activa. En esta escucha activa me gusta basarme en este autor porque menciona que escuchar activamente implica prestar atención completa, reflejar, parafrasear lo que la otra persona te ha dicho. Prácticamente este de la escucha activa se relaciona directamente con lo que es eh, el quinto de los que él propone, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El quinto hábito habla de procura primero comprender y después ser comprendido. ¿Cuántas veces o dónde hemos escuchado que nos han enseñado como tal a escuchar? Nos dice que no se puede confiar en alguien que no diagnostica antes de prescribir. Dentro de este libro plantea una historia precisamente donde una persona pues empieza a tener dificultad de su vista y decide ir con un profesional, con un oculista, y a la hora que llega con el oculista empieza a preguntarle qué le sucede, le empieza a contar pues que no puede ver bien, que necesita pues que unos lentes. Para esto el profesional abre su cajón, saca unos lentes y se los da. Le dice, ten, póntelos. A mí me han funcionado perfecto durante 10 años. Entonces la persona que acude se los coloca y a la hora de ponérselos dice, no, pues esto no me funciona, salió peor, veo más borroso. A lo que le contesta el oculista, ¿cómo va a ser posible si esos lentes a mí me han servido y me han funcionado durante 10 años? Y le contesta la otra persona, no, pero es que veo demasiado borroso. Y le contestaban, velo de manera positiva, sé más positivo. Le contesta, pues positivamente, pues no veo nada, no me funciona. A lo que quiere llegar con esto es que las soluciones o las cosas que a nosotros nos funcionan no siempre van a aplicar para todos los demás. Por eso mencionaba yo que no se puede confiar en alguien que no diagnostica antes de prescribir. Si ustedes hubiesen estado en la situación de este paciente, ¿realmente volverían a acudir con ese oculista? ¿O por lo menos ustedes lo recomendarían? Dentro de lo que es la comunicación, con frecuencia realizamos este tipo de actos. Diagnosticamos antes de prescribir. Tenemos una tendencia muy marcada a precipitarnos, a arreglar las cosas con un buen consejo. Y en ocasiones, las personas como tal, cuando se acercan a uno a comentarte su situación, quizá en ese momento ni siquiera quieren que les des un buen consejo, sino quieren practicarte todo su problema, quieren platicarte todo su conflicto, y lo único que quieren en ese momento es ser escuchados. Pero a menudo no nos tomamos pues el tiempo necesario para poder escuchar de manera efectiva, para poder empezar a comprender de manera profunda y pues realmente entender el problema de la otra persona. Imaginen que ustedes en este momento pues están leyendo un libro, ¿de acuerdo? Leer y escribir son formas también de comunicarse, como lo son el hablar y escuchar. Pasamos años y años aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, aprendiendo a hablar, pero ¿cuándo realmente se nos
enseña a aprender a escuchar. ¿Qué implica aprender a escuchar? Prestar mis sentidos hacia la otra persona para poder comprender y entender lo que me quiere comunicar. En ocasiones, y yo lo he visto mucho, sabemos oír, realmente sabemos, escuchar o nada más oímos. Son dos cosas totalmente diferentes. Oír como tal, percibimos los ruidos, que alguien habla, pero sin prestar atención. Y escuchar implica dirigir mis sentidos para poder comprender y entender lo que la otra persona está diciendo. Algo que también nos menciona aquí dentro de la escucha activa y es muy efectiva para poder enfrentar los conflictos es parafrasear lo que la otra persona nos está diciendo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tienes que hacer una lista, tienes que traer 2 kilos, no sé, de jitomate, 1 kilo de cebolla y 2 kilos de chile. Entonces la otra persona lo que debería de hacer es corroborar o repetir lo que la otra persona le acaba de comunicar. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo muy vago. Por poner un ejemplo más realista, pues es empezar a repetir lo que la otra persona te dijo para poder corroborar que efectivamente estás comprendiendo lo que te quiere comunicar. Y es justamente lo que habla pues este autor. Nos dice que muy pocas personas escuchan con la intención de entender, solo escuchan con la intención de responder. Y habla que dentro de la escucha activa también debe de existir lo que es la inteligencia emocional. Parte de la inteligencia emocional es aprender a regular nuestras emociones para no reaccionar ante la emoción del otro. Muchos de los conflictos se generan porque precisamente como estamos preparados o predispuestos para responder, que si la otra persona llegó enojada, pues ya me enojé. Y te preguntan, ¿por qué te enojaste? Porque llegó enojado. Entonces, es aquí donde empezamos a poner barreras dentro de la comunicación y nos impide, pues, resolver y gestionar de manera efectiva. Posteriormente, tenemos la segunda estrategia que habla sobre la empatía y voy a combinarla un poquito con lo que tiene que ver con el anterior, que son la escucha activa. La empatía se dice que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender sus emociones y perspectivas. Ojo, con esto yo no quiero decir que ya tienes que creerle o que ya tienes que adoptar todo lo que te está diciendo la otra persona, sino más bien la empatía te habla de aprender a escuchar sin necesidad de atacar a la otra persona, respetar las ideas, respetar sus creencias, sin que uno reaccione, sin que uno ataque. Dentro de esta propuesta de Goleman nos propone 3 tipos de empatía, lo que es la empatía cognitiva, la empatía emocional y el interés empático. Dentro de la empatía cognitiva hablamos de esa capacidad de entender la perspectiva de otras personas, es decir, cómo está percibiendo su entorno, cómo lo está interiorizando, cómo lo asimila. La empatía emocional habla de esa capacidad de sentir lo que la otra persona siente, el ser capaces de poder entender o comprender lo que la otra persona siente en ese momento. En ocasiones, y graves errores dentro de la comunicación, tiene que ver con que si alguien está platicando algo que le dolió, que le lastimó o que vivió, tendemos a compararlo con nuestra vida personal. Entonces, es aquí donde entra el interés empático, a nuestra capacidad de entender lo que las otras personas necesitan de ti. No se trata de a ver quién sufrió más o quién resolvió mejor, porque recordemos que cada uno de nosotros resuelve, entiende y asimila con las herramientas que dispone en ese momento, con las herramientas que adquirió a lo largo de su vida para poder enfrentar las situaciones que se presentan en la vida diaria. Mencionaba que yo dentro de esta estrategia, que es la empatía, nos permite de alguna forma pues abordar esas diferencias desde una postura de comprensión y nos ayuda también a poder reducir la confrontación y pues abrir un poquito más la puerta al diálogo y a la cooperación. Goleman sugiere que la empatía es la clave de la mediación de los conflictos. ¿Por qué? Porque fomenta la disposición para poder escuchar,
para poder ver la situación desde otra perspectiva, desde los zapatos de alguien más. Y también nos dice que dentro de la empatía emocional tiene un poder transformador. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ayuda a conectar con las otras personas y de esta manera pues generar mejores resultados. Decía yo que voy a empatarla un poquito con lo que es el anterior, que es la escucha activa y la empatía. Vamos a manejar un término que se llama escucha empática, en donde no se trata nada más de registrar o reflejar o incluso comprender las palabras que se pronuncian, sino también tomar en cuenta cómo es la comunicación entre los seres humanos. Los expertos en la comunicación estiman que en realidad solamente el 10% de lo que comunicamos está representado por palabras. El otro 30% se vehiculiza a través de los diversos sonidos. Y el 60% restante es el lenguaje corporal. Es decir, todo el tiempo estamos comunicando. A veces lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Uno de los grandes conflictos o de las grandes discrepancias que pueden existir entre las personas tiene que ver precisamente por el uso de nuestro lenguaje corporal. Cómo te paras, cómo dispones la posición de nuestros pies, porque ellos son los que indican hacia dónde estamos dirigiendo también nuestra atención, la mirada, cómo utilizas también tus manos. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible que alguien diga, ay, hoy me voy a sentar en la silla y ya no voy a comunicar nada y no voy a hablar con nadie. Pues lamento informarte que aún así sigues comunicando. Estás dando a entender que no te quieres comunicar con los demás. Entonces, dentro de la escucha empática, nos dice que uno escucha con los oídos, con los ojos y con el corazón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos percibiendo, intuyendo y sintiendo. ¿De acuerdo? La tercera estrategia que quisiera proponer es la negociación colaborativa. En esta negociación colaborativa nos dice que tiene un enfoque basado en el trabajo de conjunto para resolver problemas y encontrar soluciones que beneficien pues a todas las partes involucradas. ¿Cómo? Pues creando valor, lograr acuerdos sostenibles, que estos puedan de alguna forma pues satisfacer las necesidades de todos los participantes. Hay una frase que también incluí aquí que me gustó mucho, que habla de la verdadera negociación, que dice que esta se produce cuando ambas partes ganan y se sienten satisfechas con el acuerdo alcanzado. Entonces, los principios fundamentales para poder lograr una buena colaboración o una negociación colaborativa nos dice, número 1, separar las personas del problema. Es decir, es fundamental que las emociones y las relaciones interpersonales no interfieran con la discusión del problema. En este punto, es importante aprender a separar las cuestiones personales de las profesionales. ¿Para qué? Para que podamos obtener mejores resultados. En ocasiones, es que la otra vez me empujó, la otra vez me miró feo. Entonces, ahorita que hay un conflicto, ya resulta que recordé eso y también va inmerso dentro de esa situación. No, lo que tenemos que hacer es aprender a dividir las cuestiones personales con las cuestiones laborales, las cuestiones escolares, para poder crear mejores alternativas de solución. El siguiente habla de enfocarse en los intereses y no en las posiciones. Es decir, aprender a explorar el porqué de las necesidades, que cada parte para poder encontrar opciones que puedan satisfacer pues a cada uno de los que están dentro de ese problema. Entonces, enfocarnos en los intereses y no en las posiciones. ¿A qué se refiere? A que necesitamos enfocarnos directamente qué queremos obtener de esa situación, que es justamente la que nos llevó a generar este conflicto. Si yo pongo más atención en las posiciones, es decir, en qué postura está esta persona y qué postura está la otra persona, se va a dificultar el poder conciliar. Pero si nos enfocamos más en lo que son, qué quieren obtener cada una de las partes, quizá podamos encontrar mejores alternativas de solución y obtener, pues ahora sí, un ganar-ganar. El siguiente habla de generar opciones para el beneficio mutuo. Es decir, insistir en esta parte de que hacer una lluvia de ideas.
¿Para qué? Para poder encontrar una variedad de opciones o más alternativas de solución a lo que estamos planteando. Y por último, el último principio en este apartado habla de insistir en criterios objetivos, es decir, basarse en principios imparciales. El hecho de ser muy objetivo, ser muy profesional a la hora de poder dar un resultado o un veredicto para poder obtener mejores resultados. Ay, se me fue. Permítanme, se me fue la presentación. La voy a volver a colocar, permítanme. Perdón, una disculpa, se me fue la presentación. No te preocupes, Margarita, adelante. Aquí está, ya, perdón. ¿Me corroboran, por favor, si se ve la presentación? Sí se ve, Margarita, adelante. Gracias. Bien, la siguiente estrategia que viene como propuesta aquí es la mediación. Nos habla de un proceso en que un tercero, una persona que es totalmente imparcial, que no conoce ni se lleva con ninguno de los que están implícitos dentro del conflicto, facilita la comunicación y la negociación de dos o más partes. ¿Para qué? Para poder alcanzar un acuerdo mutuo y pues que sea algo aceptable y pues podamos obtener pues resultados para ambas partes o para las partes que estén implicadas. Perdón. En esta mediación existe un proceso, como estoy mencionando, y hablamos que es una serie de pasos. El primer paso, que habla de la introducción y el establecimiento de reglas. Es necesario plantear desde un inicio, de manera muy clara y específica, cómo se va a llevar a cabo el proceso, qué es lo que se va a hacer, qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer y cómo se va a llevar a cabo pues esa mediación. Es necesario que desde un inicio se dé a conocer para que todos los implicados dentro del conflicto pues puedan respetar estas normatividades. Posteriormente viene la exposición de las posiciones de las partes, donde cada una de las partes expone su situación desde su perspectiva, cómo lo está valorando y qué es lo que quiere llegar. Posteriormente vamos a la identificación de intereses comunes. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere lograr esta parte? ¿Qué es lo que quiere lograr la otra? Y poder identificar cuál de esos intereses tienen en común para poder generar el siguiente paso, que son las opciones para la resolución del conflicto. Por último, o por el siguiente paso, tendríamos la evaluación de opciones y llegar a una negociación. Es decir, donde cada una de las partes pues pueda también ceder en algunas situaciones para poder llegar a un acuerdo ganar-ganar.
Y por último, ya se lleva a cabo lo que es la redacción del acuerdo final para que ya las partes quede por sentado por escrito, preferentemente, para que ya no existan más disputas en un futuro y también se puedan llevar a cabo y respetar pues todo lo que se habló y se acordó dentro de esa reunión. Y bueno, dentro de esto, pues no sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar a la parte de las conclusiones de alguna de las estrategias que quisiera saber un poco más o algún ejemplo. Si gustas, pasamos a conclusiones y al último ya dejamos el espacio para las preguntas. Ah, perfecto. Bien. En lo último, en lo que son las conclusiones, nuevamente se me volvió a cerrar la presentación. Recordarles cuáles son en sí las estrategias que planteamos como para la solución efectiva de lo que son los conflictos. La primera que revisamos, que tiene que ver, permítanme, les abro nuevamente la presentación, que se vuelve a salir. No se ve. Entonces, recordarles, voy a recordarles, ¿sabes? En el primero que tiene que ver la frase que yo iniciaba, el conflicto es inevitable, pero la guerra es opcional. Recordemos que conflictos vamos a presentar toda la vida. ¿Por qué? Porque todo el momento pues estamos tomando decisiones. Y al tomar decisiones tenemos que elegir una opción u otra y entonces sí o sí en algún punto de nuestra vida pues entramos en conflicto. Una de las primeras estrategias que nosotros revisamos fue la escucha activa, donde nosotros aprendimos a prestar atención de cómo tenemos que hacer esa escucha activa, recordar que no siempre las personas que se acercan a nosotros quieren que les solucionemos la vida o quieren que les solucionemos el problema, en ocasiones solamente necesitan ser escuchados y en esta implica prestar mis sentidos hacia la otra persona para poder entender lo que está percibiendo o lo que está sintiendo. La segunda estrategia, recordemos que fue la empatía y habla de esa capacidad para poder entender las emociones y perspectivas del otro. Mencionábamos en esta estrategia que no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice la otra persona, sino más bien entender, comprender desde su punto de vista, desde lo que la otra persona conoce, desde las herramientas que la otra persona maneja. Y recordar que en esta segunda estrategia hablábamos de la empatía cognitiva, la empatía emocional y el interés empático. La tercera estrategia que nosotros revisamos o propusimos es la negociación colaborativa, en donde en este hablábamos de unos principios fundamentales, el hecho de aprender a gestionar también nuestras emociones, aprender a separar las personas del problema, ser muy objetivos, el enfocarnos en los intereses directamente y no en las posiciones que tiene una postura y otra, y generar pues opciones de ganar-ganar. La cuarta estrategia que revisamos tuvo que ver con la mediación, que hablábamos de que existe una tercera persona que es totalmente imparcial, que no se lleva con ninguna de las partes y funciona como un mediador, que es quien facilita la comunicación y la negociación pues entre todas las partes que se encuentran implicadas dentro del conflicto. Y únicamente recordarles que las mejores negociaciones son aquellas en las que todos los participantes sienten que han ganado algo. ¿Y listo? De Vamos a mi darle un parte. fuerte aplauso a la maestra Margarita. Muchas Gracias. gracias por esta conferencia, Construyendo Puentes, Estrategias para la Solución de los Conflictos. Estamos en un audiovisual 2 aquí en la FCIAS, en la facultad, estimada Cintia Margarita. Vamos a preguntarles a las personas que están con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud para solucionar sus conflictos o manejo de emociones, que el tema es muy importante. Entonces, también nos están siguiendo a través de las redes en la plataforma Meet. Entonces, si hay alguna pregunta, nos la van a comentar. Adelante, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda para gestionar los conflictos, las emociones? ¿Quién levanta la mano? Por allá atrás. ¿Alguna duda de la conferencia?
Parece ser que la exposición ha quedado muy clara. Yo sí tengo una duda, mi estimada Cintia Margarita. ¿Tú tienes algún libro, alguna obra que nos puedas recomendar para que vengan estrategias para la resolución de los conflictos? Sí, bueno, de hecho la conferencia la preparé con diferentes libros. Uno de ellos tiene que ver con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que no nada más funciona para el ámbito laboral, también para el ámbito personal. Aprender a gestionar desde nuestros propios recursos, de cómo también generar pues una mejor comunicación con las otras personas, y eso nos va a funcionar no nada más en mi vida social o con amigos, familiares, sino también dentro de la vida laboral. Ese libro se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Otro de los libros que también sugiero leer y que también ayuda mucho a esta parte de la resolución de conflictos es de Goleman. Él también él está especializado en lo que es la inteligencia emocional, y es parte vital o primordial actualmente el aprender a gestionar nuestras emociones, porque son justamente la clave para poder generar pues una comunicación efectiva también con las otras personas. Otro de los libros que también utilicé para se llama Gestión de Conflictos. Se apellida Jiménez Bautista, que también habla de cómo gestionar esos conflictos, tanto en la vida laboral como en la vida profesional. Muchas gracias. Vamos a darle entonces un aplauso a la maestra Cintia Margarita Luna Ricaño. Gracias. A continuación tenemos la entrega del reconocimiento. Este se realizará a cargo de la doctora Cecia Trinidad Ramales, quien es integrante del Cuerpo Académico en Derechos Humanos, Política y Respectividad. Adelante. Buenas tardes, agradecemos su valiosa participación y me voy a permitir leer la constancia que se encuentra expedida a favor de la maestra Cintia Margarita Luna Ricaño, quien está participando en este tercer evento de cuerpos académicos con colaboración internacional para el desarrollo MIPIMES. Esta constancia se entrega por su valiosa participación como ponente de la conferencia Construyendo puentes, estrategias para la solución de conflictos, la cual se encuentra expedida por el director, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, director de esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales en Tecate, Baja California, en este mes de febrero 2025. Le damos un fuerte aplauso. Esta constancia será enviada por el conducto que haya señalado y le damos un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con la agenda del día y nos vemos a las 16 horas con otra charla que tiene que ver con los riesgos asociados al emprendimiento a cargo de la maestra María Eugenia García Zárate, conferencista. Muchas gracias. Feliz tarde.